Gusto estar aquí en la Semana Nacional de las Ciencias Sociales con estas mesas sobre buenas prácticas editoriales. Creo que es muy necesario para la edición de las ciencias sociales. Bienvenidos sean todos, espero que podamos además conversar y hacer preguntas y hacer una buena plática el día de hoy. Gracias a todos por venir y gracias a los ponentes también. Damos por iniciado. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a presentar la primera mesa en la que participan Dolores Macapí, editora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, Juan Carlos Padilla y Sandra Maldonado de Mexicán, de esta Norteamérica, en la actividad de los procesos en el desarrollo del Instituto de Investigaciones Filosóficas y en el ASTA del Instituto de Investigaciones Estéticas. La primera en participar es Dolores Macapí Ortega, es licenciada en Historia por la UNAM, se ha dedicado por casi 30 años a la edición de libros académicos en ciencias sociales y humanidades, ha sido jefa de publicaciones en el CEICH, el CISAN, el ISUR de la UNAM. Ha incursionado desde 2006 en las publicaciones digitales académicas. En 2014 desarrolló un proyecto Iso de Libros, una plataforma para descarga de libros sancionado por el Comité Editorial del Liceo y por toda la Unión. Su interés permanente por la profesionalización de la edición académica lo ayudó a organizar desde hace 20 años en colaboración con otros editores universitarios el taller de procesos editoriales de humanidades, que organiza por lo menos una conferencia anual dedicada a discutir temas de edición académica, producción editorial, derechos de autor, circulación y comercialización, evaluación, medios digitales en publicaciones, entre otros. Pertenece a la Red de Humanidades Digitales y a la Red de Profesionales del Libro Universitario. Su ponencia es Buenas prácticas en publicaciones y proyectos digitales. Gracias, Hilda. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno. Yo quiero agradecer primero, aunque no estén, a la doctora Graciela Martínez Salce, directora del CISAN, por invitarnos aquí, y al doctor Jorge Cadena Roa, de Comexo, por darnos esta oportunidad. Bueno, como todos sabemos, los libros y revistas arbitradas, los journals, son el medio por excelencia de la comunicación académica en ciencias sociales y humanidades. Cuando se habla de publicaciones digitales académicas, después de las revistas arbitradas, los journals, se piensa en libros, e-books en sus versiones EPUB, Kindle, iBook, PDF. Vamos a ver la clasificación de publicaciones digitales que se usa en la Biblioteca Nacional de México, en donde se lleva a cabo una gran iniciativa de patrimonio digital, bóveda digital y depósito legal digital. Se me sentido las manecillas del reloj. La Biblioteca Nacional de México reconoce 6 tipos de publicaciones formales en la era digital. No contempla redes sociales en general, Facebook, Twitter, ni las académicas como Academia Edu, ResearchGate, etc. Las obras digitalizadas son las que ustedes están viendo en azul, que pueden ser libros impresos, manuscritos, partituras, códices. ¿Qué se busca? Se busca sobre todo que el público tenga acceso remoto y directo, sin intermediación, o sea, sin transcripción y sin necesidad credencial, y esto también permite resguardar mejor el original tangible. En segundo lugar, los libros electrónicos, lo que está en negro. El formato libro, el libro electrónico, entendemos el formato libro trasladado a un soporte digital. Como son el medio natural que nos ocupa aquí, en un momento abundaré en ellos. Desde 2002 ya cuentan con ISBN propio. En tercer lugar, los blogs. Estas plataformas que están en rojo son los sitios web de gestión de contenido, con un orden predefinido para distintas entradas, donde periódicamente se publican textos o imágenes, son de un solo autor o de varios, y estos ya permiten la retroalimentación del intervínculo a otros sitios. Tenemos después, en naranja, hasta abajo, las publicaciones periódicas digitales. Se refiere a diarios, revistas, y aquí entran también las revistas arbitradas. Algunas coexisten impresas y digitales, otras han migrado totalmente al formato digital y otras ya han nacido digitales. Pensemos en Reporte Índigo o en el Huffington Post. En ocre, abajo, tenemos las obras de literatura electrónica. Estos son libros, por llamarles así,
que aprovechan el medio, agregan multimedia, geolocalización, realidad aumentada y pretenden una experiencia de lectura no lineal, pero al fin y al cabo tienen un inicio y un fin. Están creadas específicamente para el medio digital y no se pueden trasladar en papel. Y finalmente en verde están las apps, que viene del inglés application, ¿no? Son programitas hechos por desarrolladores. El lector interactúa con textos, imágenes y sonidos y plantea diversas dinámicas de lectura. Ahora bien, en cuanto a los ebooks y PDF, que son los que tenemos más presentes, ¿cuáles serían las buenas prácticas para hacerlo? Primero, verificar que estén completos. Esto es definitivo, es muy fácil en el medio digital que el material esté incompleto. Después, que tengan un registro propio. Ya no tienen ISBN propio, ahorita estamos viendo que eso está cambiando. Si hay una edición en papel, se refiere a esta edición en papel, que haya un DOI, un registro de objeto digital. Sobre todo sirve para localización, pero es conveniente. Y aunque los libros universitarios suelen publicarse sin restricción de copias en seguimiento al acceso abierto, aún así tienen que tener un registro y si no está en acceso abierto, un DRM. Que tengan portada, que es lo que estamos viendo aquí a la izquierda, que haya una descripción de la obra, que es lo que está en la tercera página. La segunda página, como ven, esto es un PDF, lo de arriba es la página legal. La tabla de contenido, está abajo. También, si ven, en cuarto lugar arriba es el lugar de donde viene esta obra. ¿Por qué? Porque si la obra viaja, la gente la descarga, va y viene, siempre dentro de la obra tengo una referencia de dónde viene. La tabla de contenidos, de preferencia navegable, o sea que uno vaya directamente a donde quiere. Y en cuarto lugar, y finalmente, algo muy importante, que son los metadatos, que son estos descriptores bibliográficos, pero además etiquetas que permiten ubicar la obra. Es muy importante preguntarse dónde y cómo se van a distribuir las obras, porque ahí también en el sitio se colocan metadatos. Si alguien quiere ubicar en la red, este libro es importante. Abajo ven la tabla de contenidos en PDF a su izquierda, y a la derecha en un EPUB está la tabla de contenidos. En cuanto a los metadatos, que son muy importantes, arriba ven cómo los elaboramos. No se ve mucho, pero ahí sí está, se abre la etiqueta del Dublin Core, los puntos de la descripción, y abajo ven, cuando yo abro mi EPUB en Calibre, le veo la portada del libro y una serie de etiquetas en azul que me ayudan a ubicar el libro. Ahora, antes de pasar a proyectos digitales, quiero hacer un hincapié en unos tecnicismos del PDF versus el EPUB y el Kindle, ¿no? El EPUB. Para empezar, ningún formato es estándar, o sea, no podemos hablar de que el PDF o el EPUB sean estándares electrónicos. Entonces, ¿cuál es preferible a la hora de hacer libros? El PDF es muy fácil de hacer si se cuenta con los archivos digitales de la preprensa, sobre todo en InDesign, si no hay que digitalizar. Los proyectos de digitalización no son lotes de fotocopias, hay que establecer estándares, verificar que el archivo aguante un OCR, es un reconocimiento de caracteres. El PDF lo podemos leer en pantalla, pero solo por pocas páginas. Y a la izquierda, digamos, tenemos un archivo en PDF, el gris, y es rígido, porque finalmente el PDF es un archivo que se preparó para impresión, es un archivo de imagen, la información que contiene no está estructurada, se desarrolló para poder leerse independientemente del software y del hardware, cuando estos son incompatibles. Por su parte, el EPUB se inventó para adaptarse a la lectura electrónica o digital en pantalla grande o dispositivo móvil. No nos gustan a nosotros los editores, porque no podemos cuidar los aspectos tradicionales, formales, que se cuidan en un texto impreso, que se lea bien. Sin embargo, es un archivo estructurado. El contenido se puede rescatar y manipular, y particularmente preservar, porque está en XML. A la izquierda ven un PDF, que si ven el gris, pues se ve muy bonito, pero lo rojo nos enseña cómo no está estructurado, y a la derecha es un archivo estructurado. Esto puedo rescatar la información, no está bonito, pero me va a servir para otras cosas. A veces, algunos proyectos de investigación presentan otros desafíos. Percibimos que hay relaciones en la información, o sea, estamos investigando, estamos haciendo nuestro proyecto, y nuestra información tiene relaciones que pueden arrojar a su vez nueva información y que no se aprecia ni se puede plasmar en un impreso.
esa gran obra negra, ese gran trabajo que no se alcanza a ver o bien se presta para hacer otro tipo de preguntas que le sirvan a otra gente, no sabemos cómo hacerlo, cómo plasmarlo. Tomamos datos aislados de toda nuestra información, son unidades, digamos, y buscamos relaciones entre sí, percibimos que hay cierto tipo de relaciones. Y a veces aparecen sin habernos propuesto buscarlas. O sea, la información nos empieza a arrojar datos que no contemplábamos. Y comenzamos a hacer sistemas complejos, y para eso se necesitan muchos datos, el Big Data. Este planteamiento es real, es de un equipo de investigación que dice, tengo toda esta evidencia en mi análisis visual, evidencia material, y quiero presentarla en una publicación digital, porque no, de una manera que no sea la usual, la común, porque no puede ser como si estuviera escribiendo un libro académico tradicional o un artículo para imprenta. Bueno, en la red de humanidades digitales, este es el portal, esta es la dirección, encontramos que estos proyectos digitales, que son muy útiles y tienen una gran difusión, no cuentan para la evaluación. Porque no se sabe cómo evaluar este tipo de publicaciones no convencionales, pero que requieren el mismo rigor académico que cualquier investigación y mucho más trabajo que un texto escrito. Quienes hemos incursionado en medios digitales ya aprendimos eso. Todo lo digital requiere más trabajo. O sea, puede ser más bonito para desplegarse y más fácil, pero en el fondo requiere más trabajo. Pero por otro lado, cuando hay financiamiento de PAPI, de PAPIME, de CONACYT, suele haber un rubro o varios para publicación digital. Entonces, por un lado, no saben cómo evaluarlo, no lo toman en cuenta, pero por otro lado lo están financiando. Como es un medio vertiginoso, más que normas o estándares, hablamos de buenas prácticas, que es un término que tomamos de la cibernética. Por eso la red de humanidades digitales se dio a la tarea de elaborar unas guías de buenas prácticas que pueden consultar en esta dirección y tiene un motorcito para evaluar proyectos. Voy a hacer aquí un repaso de estas guías sobre 3 proyectos, dos de ellos deben ser familiares para ustedes. Voy a hacer un repaso porque no tenemos tiempo, pero pueden ustedes copiar las URLs y estas direcciones e irlo viendo con calma. ¿Cuáles son las buenas prácticas para proyectos digitales? Como ven, ya nos movimos más allá de la publicación tradicional, formal, digital. Bueno, estos son los 3 proyectos. A la izquierda tenemos separados. No sé si lo conocen, es un equipo de investigación que se puso a tomar todos los datos publicados sobre los centros de deportación, los centros de aislamiento de Trump, el dinero y cómo viaja el dinero de ICE en Estados Unidos. Arriba, Voto Informado, el de 2018. Recuerden que esta iniciativa tuvo su primera versión en 2015-2014, y abajo 1.560.000 de Data Cívica, que también tuvo su momento en las pasadas elecciones. Lo primero que tiene que tener un proyecto digital claramente es información sobre los responsables. ¿Quiénes son responsables del proyecto? Entonces, vemos aquí, vamos a empezar con Data Cívica, o más de 1.560.000. Este es el portal a la izquierda de ellos. A la derecha, arriba, es un repaso, pero se ve que es de Data Cívica. Abajo dice que está acompañado por Ciberperiodismo. A la derecha tenemos Voto Informado, arriba vienen todos y cada uno de los responsables. Tiene que ser evidente. Y abajo a la derecha los créditos de Torna Part. Tiene que venir la descripción de los responsables y las instituciones que participan o han participado en el proyecto. En segundo lugar, la segunda buena práctica es la documentación, decir cómo se hizo este proyecto. A la izquierda tenemos el portal de 1.560.000 y es bastante explícito. Dice, empieza con la advertencia, dice qué hicimos y cómo lo hicimos. Y es muy interesante porque recuerden que esto fue sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios que Hacienda cumple diciendo yo ya publico, ¿no? Pero publica PDFs, y como veíamos, son archivos que no nos sirven. Entonces, lo que se dio de la tarea de ellos fue de tomar nuestros PDFs y siguiendo los metadatos, primero aplicaron un motor para descargarlos, así como pusieron a los robots a bajarlos, más de 1.560.000, y empezaron a establecer un algoritmo para visualmente ir extrayendo la información y vaciarlo en un formato de valores separados por coma, que ahí sí extrae la información. ¿Qué tiene Voto Informado? Presenta el cuestionario que hicieron, que aplicaron, se pueden descargar todos los cuestionarios, pero lo que no tiene es la metodología que hicieron para llegar a ese cuestionario, que sería muy rico y muy importante.
En cuanto a separados, es mucho más completo. Ellos en una sección que se llama texturas, describen la investigación, tienen la bibliografía, incluso tienen un sotero, o sea, este motorcito de Firefox para reunir referencias, y dicen cómo se puede usar los datos, porque ya que estamos presentando datos, hay que presentar si se pueden o no reusar y cómo y de qué manera. Y ellos los presentan para reuso. En Data Cívica se pueden descargar y por lo tanto usar, pero no son muy explícitos. En Voto Informado se pueden consultar, pero tampoco se pueden descargar en grandes lotes. En tercer lugar, la usabilidad y arquitectura de la información. ¿Cuál es el propósito de la publicación del proyecto, los objetivos, a qué público está dirigido, cómo se armó, cuál es el mapa de sitio? Hay herramientas adicionales, son criterios de búsqueda, motores de búsqueda, y se recomienda accesibilidad para débiles visuales, etcétera, y que haya mantenimiento, que no haya vínculos rotos. Por ejemplo, Voto Informado está contaminadísimo. Si ustedes entran, hay una serie de troyanos que se quieren meter a la máquina y demás. Es muy claro su portal de para qué está hecho, cuál es la intención, pero nada más. A la derecha tenemos el de separados por una parte y dicen, bueno, hemos demostrado que un pequeño equipo de investigadores con diferentes conjuntos de habilidades y con experiencia digitales pueden combinar su conocimiento para responder rápidamente, pero con cuidado en un momento de crisis, que es la crisis de los deportados. Y abajo, Data Cívica, que es una empresa de periodismo, ojo, no es académica, pues es imperativo no solo que esta información sea pública, que ahí es cuando se cumple con la rendición de cuentas, sino también que sea accionable, o sea, que la puedas tomar y manipular. Y esto es lo que buscamos hacer aquí. Quiero decirles una vez que yo estoy haciendo un poco de trampa por lo siguiente. El proyecto Separados es un proyecto netamente académico de gente con mucha experiencia. Tanto Voto Informado como Data Cívica no. O sea, Voto Informado es muy académico, pero no es su preocupación ser académico, no era su primera preocupación. Su primera preocupación era dar un servicio al público, igual que Data Cívica, que es una empresa privada. También, por otro lado, Separados es un proyecto de visualización de mapas y eso es mucho más atractivo. En cuanto a la usabilidad, Voto Informado presenta cómo ha ido el avance de la respuesta del cuestionario que aplicaron a los candidatos y uno puede ir consultando a la derecha en la paginita sobre las preguntas del cuestionario, cómo fueron respondiendo, ¿no? Aquí es una gráfica de cómo respondieron sobre un proyecto de apoyar o no la investigación. En Data Cívica vemos, este es el motor de búsqueda, ponemos el nombre del funcionario, que hay muchísimos porque no continuaron limpiándolo, pero sí lo advierten que no es una base acabada, y nos despliega las entradas de quien queremos. Si descargamos el documento nos baja un Excel que son valores separados por coma, o sea, ya con eso podemos empezar a sacar más cosas. En cuanto a separados, pues es más atractivo porque es un mapa y los botones que vemos arriba, en verde y en azul, nos van dando distinta información. Los puntitos anaranjados son los centros de detención, activos o inactivos. Las rayas negras son los puntos de deportación, ¿sí? Entre más ancha es la barra, es mayores deportados. Entonces se puede apreciar ya en pantalla que en Laredo y en Nuevo Laredo son los puntos de mayor deportación, pero hay otros lugares donde hay aeropuertos donde deportan a la gente. Y a la derecha abajo son las relaciones del dinero, cómo fluye el dinero de AES a estos centros, y arriba los premios a los senadores de AES, o sea, el dinero que está fluyendo. Esta es la segunda etapa del volumen. La primera fue detectar y ubicar a los deportados. La segunda fue ver cómo está fluyendo el dinero. Bueno, el tercer punto es, el cuarto punto es el control de calidad. ¿Qué mecanismos se usaron? Revisión por pares, comités, ¿hay una directriz o no? Vemos que en Voto Informado hay un comité académico, un comité ciudadano, en texturas, que es la parte de separados, lo presentan también, y finalmente Data Cívica presenta lo de periodismo CIDE, acompañado por el CIDE, pero no especifica cómo participa el CIDE. En cuanto a información legal, Voto Informado tiene su cuestionario con el aviso de privacidad de datos, pero no dice cómo se puede o no usar esa información. Tampoco lo explicita Data Cívica. En separados sí hay una licencia de Creative Commons explícita de cómo usar esta información.
Finalmente, visibilidad y difusión. Es visible el sitio, ¿cómo lo voy a difundir? Subir a internet no basta, hay que hacer que la información pueda encontrarse, y para esto sirven también los metadatos. Y una parte también de la visibilidad y la difusión es el nombre del sitio. El primer sitio tiene un nombre poco atractivo, el segundo es muy directo, bruto informado, y el último tiene un nombre que jamás vamos a encontrar porque es muy académico y su propósito era otro. Digamos que separados fue un subproyecto de su proyecto principal. En cuanto a visibilidad y difusión, también es importante que por lo menos una página esté en otra lengua, una. Y el único proyecto que lo tiene es Separados, que tiene una parte en inglés, otra en francés. Finalmente, aunque no se considera buena práctica, es una recomendación, hay que pensar siempre en la preservación de los proyectos digitales. Los proyectos digitales tienen como 3 directrices: innovar, mantener, hay que mantenerlos, y finalmente preservarlos. No hay un proyecto digital en la UNAM que dure más de 5 años, ese es el tiempo promedio de vida. Entonces, ¿cómo preservar un proyecto? Voto informado ya no sirve ahorita como estaba diseñado. ¿Qué se hace? Se deposita en un repositorio. Un repositorio no es una publicación digital, ya después Norma me va a contradecir, pero no es una publicación, es un instrumento para preservar y encontrar la información, funciona de manera diferente. Y por mi parte, pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Ana Dolores. Pasamos ahora a la edición de revistas académicas, la revista Norteamérica con Juan Carlos Tarriba y Silvia Maldonado. ¿Puede pasar la computadora? Sí, no me cambio. Sí. La cambio por allá. ¿Tú quieres Juan Carlos Tarriba Enciso, licenciado en Lengua y Literaturas Francesas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como traductor de inglés, francés y alemán y colabora en la revista académica Norteamérica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM desde el 2002. Silvia Maldonado Rivera es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, académica adscrita al CISAN y es editora de la revista académica Norteamérica. Actualmente esta publicación periódica tiene 14 años de publicación ininterrumpida y Silvia Maldonado trabajando en Norteamérica desde antes de la publicación de su primer número, involucrada en todas las fases del proceso de creación de la revista y en la elaboración de los lineamientos y la política editorial que rige esta publicación de experiencia académica. Ha asistido a más de 50 talleres, cursos, seminarios y conferencias sobre la publicación de revistas articuladas. Gracias. Bueno, muchas gracias por tenernos en este espacio, a Silvia y a mí, por estar aquí. Cuando nos invitaron a hablar sobre revistas académicas, pues no sabíamos qué podíamos decir. Hay tantas cosas, no sabíamos si los límites o los avances o la historia o concretamente las buenas prácticas. Entonces, lo que pensamos hacer es dividirnos y primero presentarles algunas ideas que tenemos que han resultado de nuestra experiencia editando esta revista y en foros y en otros espacios, investigando un poco, y luego presentarles algunas cosas que se han hecho que tienen que ver con buenas prácticas digitales que se han aplicado a la revista Norteamérica. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primeramente quisiéramos partir de una reflexión sobre cómo han evolucionado estas publicaciones académicas en los últimos 300 o 400 años, desde esta revista que ustedes pueden ver, que aún existe, la Philosophical Transactions de la Royal Society of London. Esta es como de 1665, ¿no?, el índice, y luego esta es de 2018, la impresa. Entonces, bueno, vale la pena reflexionar sobre cómo ha cambiado, pero esto es fundamentalmente lo mismo. En realidad lo que es nuevo tal vez es la versión electrónica, que ya incorpora tantísimas cosas
no solo tecnologías, sino prácticas y cosas que se han ido desarrollando. Ahí podemos ver que hasta arriba está pues todo lo que es muy cotidiano: Facebook, Twitter, YouTube, luego los identificadores, la manera en la que está estructurado el índice, todas esas cosas. Entonces, bueno. Y bueno, a empezar. Por ejemplo, en la UNAM, la división que se suele hacer entre revistas, bueno, la que se hace en el portal, trata de representar a todo el conjunto de revistas, divide entre 4 grupos. Lo que podemos ver es que la definición es problemática y ordenarlas también. Entonces, en la UNAM se clasifican por revistas de investigación, no se llaman propiamente académicas o científicas, lo técnico profesional, de divulgación y culturales. Pero por su lado, el CONACYT las llama por un lado de divulgación y por otro de ciencia y tecnología, y las agrupa según áreas del saber. Y luego, si se lleva este ejercicio como un plano internacional, pues vemos que las maneras de concebirlas y categorizarlas pues son otras. Pero bueno, en el contexto nacional, el CONACYT las define por su carácter científico respecto a otro tipo de publicaciones, y ello tiene que ver con el cumplimiento de un conjunto de criterios formales, de política editorial y de relevancia que permiten que una revista se constituya como un medio de comunicación hecho por y dirigido a expertos de una disciplina. Esta sería una definición pues, actual. Luego, una cosa que nosotros vemos y que también puede ser un poco controversial son las formas documentales que se publican en estas revistas científicas o académicas y los elementos de los cuales constan. Entonces, aquí, aunque se tiende a la estandarización y se propone que todo sea artículo científico, en realidad vemos que todas las revistas pues proponen cada una sus tipos y sus estructuras. Lo que tienen en común suele ser pues las fuentes, la metodología, las conclusiones. Y bueno, con respecto a las revistas de divulgación, pues obviamente se usan otras formas más adecuadas para dar a conocer al público o traducirle los desarrollos de las investigaciones o alguna cuestión. Y bueno, un proceso que es específico de las revistas académicas o científicas es la evaluación. Entonces vemos que se lleva a cabo este proceso por una comunidad del trabajo que se presenta en cada caso. Entonces, bajo esta consideración, pues las revistas están siendo agentes de evaluación de la producción científica, primeramente a través de su propia valoración por editores y los órganos colegiados que las compongan, y luego por un equipo de revisores que suelen ser externos a las revistas. Entonces, mucha gente la que participa. Y bueno, una vez que se publica, pues las dinámicas actuales de comunicación permiten que la gente responda y valore los trabajos, y bueno, esto se expresa en la citación o en las respuestas que pueden ocurrir a los trabajos que se publican. Entonces, todas estas partes forman un proceso de evaluación. Y bueno, otra cosa característica de las revistas académicas es su organización. Para que puedan realizar estas funciones de evaluación de las que acabamos de hablar, pues se requiere una estructura adecuada. Entonces, las revistas suelen tener comités editoriales y consejos, ¿no? Representativos de, ahora se busca una diversidad internacional, pero también una diversidad disciplinaria y de perspectivas dentro de una disciplina, y bueno, esa es otra cosa fundamental. Y bueno, entonces, considerando los puntos anteriores, se concluye que las revistas tienen un par de funciones básicas. Son parte del proceso de producción de conocimiento, en tanto que instancias de evaluación, pero también son vehículos de comunicación del conocimiento. Entonces, pues hay que trabajar estos dos aspectos. Pero bueno, luego, más allá de esa función explícita como vehículo de comunicación, pues tienen otras funciones. Como ser un eje para la organización de comunidades, funcionar como indicadores de poder y prestigio en un campo académico y servir como instrumento de los consejos de ciencia para organizar los desarrollos de la misma y para evaluar a las comunidades académicas. Entonces, pues habría que tomar todo eso en cuenta en estos proyectos. Y bueno, otra cosa que suele ocurrir
ocurrir a partir de las revistas académicas o científicas es la indización. Suele distinguirse popularmente entre revistas indizadas y no indizadas, y hay muchas controversias y a lo mejor malos entendidos sobre lo que ello significa. Entonces, bueno, simplemente quisiéramos apuntar que pues esta indización no debiera ser propiamente un objetivo de las revistas desde nuestro punto de vista, sino simplemente es algo que les ocurre y que aumenta su visibilidad y las hace participar en un proceso internacional en el marco de las tecnologías nuevas. Pero bueno, entonces, agregando un poco esto de la indización, pues una revista indexada es aquella que es incluida en una base de datos secundaria, lo que antes se llamaba catálogos de abstracts. Y bueno, el propósito de estas bases de datos es conocer el corpus de conocimiento acumulado en un campo científico determinado y conocer el estado del arte en la disciplina. Ya un uso secundario es la bibliometría y el prestigio de las disciplinas. Y bueno, como decíamos, la consecuencia para una revista de ser indizada es ganar visibilidad, no debiera ser su objetivo. ¿Qué más? Bueno, y ahora vamos a pasar a los desarrollos tecnológicos aplicados a las tecnologías de la información. Entonces, 4 resultados de estos desarrollos tecnológicos, ¿no?, que siempre han existido desde que se introdujeron las imágenes en las publicaciones o desde que se empezó a utilizar el correo electrónico, aceleraron todos estos procesos. Bueno, son aumentar la velocidad de los procesos evaluativos, ampliar la difusión, aumentar la capacidad de los documentos para transmitir información y generar alternativas más potentes y eficientes a los clásicos procedimientos de análisis y difusión. Bueno, este tema de... Sí. Bueno, pues ahora después de este recorrido que nos ha hecho Juan Carlos en torno a lo que el quehacer de las revistas académicas, yo quiero hablarles específicamente de las buenas prácticas en la edición de este tipo de revistas, y vamos a ver el caso concreto de nuestra revista de Norteamérica. Bueno, primero quiero contarles brevemente que Norteamérica es una revista muy joven. Normalmente las revistas jóvenes no son clasificadas o evaluadas en índices rápidamente. En el caso de Norteamérica, lo digo así con orgullo, la verdad, Juan Carlos, es que sí estamos bien posicionados y evaluados gracias a esto, precisamente, a que hemos aplicado buenas prácticas para la edición de las revistas académicas. ¿Cómo iniciaron estas nuevas prácticas? Cuando yo entré a trabajar a la UNAM, al CISAN, entré a trabajar para hacer la revista Norteamérica. Entré en 2004 y en ese entonces Norteamérica no era más que un proyecto que estaba esbozado en un papel, en un primerizo diagrama de flujo, por así llamarlo, y bueno, pues nos sentamos a trabajar sobre la revista. Y lo primero que se hizo fue pensar que si esta era una revista arbitrada, académica, qué características o qué prácticas o qué lineamientos debería seguir. Y empezamos, antes que nada, por definir que nada más íbamos dentro de nuestras buenas prácticas a publicar en un 70% del número de artículos de investigación. Entonces, esos artículos de investigación tenían que ser originales, inéditos, y contener un aparato crítico suficiente que les diera como carnita para la citación y para atraer lectores. Por otra parte, y esto es muy importante de las buenas prácticas de revistas arbitradas, es el proceso de arbitraje, del que nos va a hablar Elena más adelante, entonces pues nada más lo mencionamos. Otra cuestión es el perfil del editor. El editor de una revista científica tiene que ser un investigador con publicaciones
no solo en libros, sino también publicaciones en revistas, en otras revistas arbitradas, porque las revistas arbitradas son un diálogo entre pares finalmente. Algo muy importante es que tanto autores como árbitros deben ser externos en un 70% o 60% a la publicación de la cual emana la revista, diferentes a la casa editora de la revista. En este aspecto, a nosotros en la UNAM esto nos cuesta un poco de trabajo porque la UNAM es inmensa, es un mundo. Entonces, si publicamos a un autor del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por ejemplo, a otro de Económicas de la UNAM y a otro del SAGE, por decir algo, ya tenemos muchos autores de una misma institución y eso nos resta puntaje para las revistas. Otra cuestión es que decidimos que originalmente los textos se iban a publicar en el idioma que se recibieran, dado que esta es una revista Norteamérica, abocada a los problemas en ciencias sociales en nuestra región, pues publicamos artículos en español, inglés y también en francés. Y algo que en ese momento era el impreso era tener en cuenta que la revista la íbamos a distribuir nacional e internacionalmente. Estos puntos que les acabo de mencionar son buenas prácticas. Partimos de esto para comenzar a hacer la revista. Y bueno, pues ha dado sus frutos, comenzó a dar sus frutos, porque a 5 años de la creación de la revista, esta fue aceptada por CONACYT. Ahora ya CONACYT no acepta revistas, no las evalúa, no dice estás rechazada, acepta todas y les da diferentes calificaciones: revista en desarrollo, revista de competencia nacional, revista y Norteamérica está calificada actualmente como revista de competencia internacional. Bueno, con el transcurso de los años comenzamos a trabajar en impreso. Esto que estaba diciendo ahorita Dolores del tránsito hacia lo digital es muy importante para este tipo de publicaciones. Nosotros comenzamos a trabajar en todo en impreso. Pero con el transcurso de los años, Norteamérica tuvo que ir sumando a las buenas prácticas que acabamos de pasar otras que son resultado del movimiento denominado Open Access o acceso a la información. En México, el decreto por el cual se comienza a publicar en Open Access fue aceptado en México en el año de 2014. Y este movimiento de Open Access tiene 2 estrategias fundamentales para garantizar el acceso y la diseminación de los artículos sin restricciones académicas y también sin restricciones, digamos, en cuanto a derechos de autor. Y estas 2 herramientas que utiliza son las revistas académicas y los repositorios, de los cuales ya nos hablarán. Bueno, pues aunque la ley de acceso abierto se aprueba en 2014 en México, este movimiento como tal empieza en Europa mucho antes, en 2003. Tan es así que para 2006 la UNAM suscribe el movimiento de acceso abierto. Esto está sentado en la revista. Ahí se ve que la UNAM suscribe el movimiento de acceso abierto y entonces las dependencias e institutos de la UNAM pues tienen que difundir todo en acceso abierto. Es importante aquí señalar que esta política de acceso abierto es una política que se asumió a nivel nacional, aceptándola mediante este decreto, y a nivel institucional, también por parte de la UNAM,
al suscribir este convenio. Y esto hace que las revistas mexicanas, no solo de ciencias sociales y humanidades, sino las revistas mexicanas académicas en general, transiten del formato impreso al digital. Como se señalaba antes, algunas revistas pues ya han nacido en el formato digital, pero no es el caso de Norteamérica. Norteamérica transitó de lo digital, de lo impreso a lo digital, y actualmente publicamos ambas versiones. Bueno, vamos a seguir. Ya tengo 3 minutos, perdón. Bueno, les decía que las revistas de carácter científico, las revistas arbitradas, cumplen este cometido de la diseminación del acceso abierto, y esto, al asumirse y avalarse como política institucional y nacional, pues nos ha permitido a las revistas mexicanas ir creciendo. Esta política, por ejemplo, se siguió en Brasil, este tipo de políticas, y ello llegó a posicionar muy fuerte a las revistas de este tipo. En la UNAM estamos apoyados por el proyecto Cielo México, que está alojado aquí en la Dirección General de Bibliotecas, y por un consejo que se aprobó por acuerdo del rector Narro en 2014, y es esta red de directores y editores de revistas académicas. Estas dos instituciones nos han apoyado muchísimo a los editores de revistas académicas, concursos, uno estaba prácticamente en cero, en la nada, hubo que bordar. Entonces, bueno, Norteamérica desde 2014, en el año que se aprobó este decreto, ya se puso las pilas y comienza a publicar en línea. Y bueno, esto nos obligó a llevar otras prácticas, otras buenas prácticas que tienen que ver con la edición digital. Una de ellas fue que la revista se gestiona en un sistema que se llama OJS, Open Journal System. Nosotros, los editores de revistas, las revistas arbitradas, se tienen que gestionar desde este sistema, que es un sistema internacional en el cual se alojan todas las revistas de este tipo, y desde allí el autor deposita el artículo. Allí se hacen todos los roles y funciones, los cuales vamos a pasar así rápidamente para que vean. Básicamente está el rol del administrador, el gestor de la revista, el editor, el revisor y el autor. Y nosotros como editores pues entramos y manejamos o asistimos a todos, ¿no? Bueno, además de hacer esta práctica en el Open Journal System para gestionar la revista, la edición en línea, la edición digital, trae otras series de prácticas, y una de ellas es, ya lo mencionaba anteriormente, la de los metadatos, ¿no? Los metadatos son muy importantes especialmente para la interoperabilidad de la revista. ¿Qué sucede con la interoperabilidad de la revista? Que esta adquiere más presencia, más difusión, se disemina más rápidamente. Es todo, ya lo explicaba Lola. Vamos a pasar, si no me voy acá. Bueno, otra práctica es el DOI, que es el identificador. A ver si podemos poner la revista. Una ficha de la revista con el DOI. La revista tiene su propio DOI, pero además cada artículo tiene su propio DOI. Actualmente ya a través de la UNAM estamos manejando los DOIs, pero lo hacíamos a través de una agencia norteamericana que se llama ProRef. Otra buena práctica es los Creative Commons, que van de la mano con el acceso abierto, que son licencias para la publicación de artículos, licencias que autoriza el autor. Y por último, la evaluación.
A nosotros las revistas arbitradas no nos evalúa solamente la UNAM, sino que también el CONACYT, pero además los índices internacionales de los que ya les hablaba Juan Carlos. Para bien o para mal somos evaluados, y del lado derecho estamos señalando las prácticas, las buenas prácticas que nos ayudan a la elaboración. Nos están evaluando política y gestión editorial, lo hacemos a través de la plataforma OJS. La calidad del contenido, pues con artículos originales, científicos, y que son revisados por pares. El nivel de citación también nos lo evalúan, y a esto nos ayuda la interoperabilidad de los metadatos y también las licencias Creative Commons. El cumplimiento de la frecuencia de la publicación, editar en línea nos ha favorecido muchísimo. Actualmente ya estamos editando, ya tenemos el primer número de 2019 correspondiente a enero-junio, ya tenemos varios artículos en línea. La accesibilidad, pues manejamos un único sitio, y la visibilidad internacional que nos la otorgan los sitios. Y eso es todo. Muchas gracias, Cecilia y a Juan Carlos. Pasamos ahora a la normatividad de los procesos editoriales en la UNAM, con Carolina Serrano, licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Filosofía por la UNAM, con estudios de maestría en Filosofía también en la UNAM. En 1986 empezó a trabajar como diseñadora freelance y dio clases en la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana. De 1991 a 2004 fue la jefa del Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Durante este periodo coordinó la edición de más de 160 publicaciones, entre libros y revistas académicas, además de catálogos y muy diversos materiales impresos. De 2004 a la fecha trabaja como diseñadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Se ocupa del diseño editorial de materiales impresos y también de diseñar y desarrollar sitios web. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para presentar este trabajo aquí a los organizadores. Les voy a hablar sobre la normatividad. O sea, es solo un pequeño como abstract de aspectos normativos en la UNAM, ¿no? Entonces, de qué es las cosas que debe tomar en cuenta las publicaciones, libros o revistas que editamos. La actividad editorial de la UNAM fue descentralizada en 1986, con lo que la labor editorial se diseminó en más de 100 dependencias, cada una autorizada a decidir sobre qué publicar y a ejercer el presupuesto de las partidas relevantes. Con esta decisión, el peligro de no tener un perfil editorial, una imagen editorial o una calidad homogénea en toda la UNAM fue enorme. Entonces, la idea de que había que regular el asunto de la descentralización y tratar de mantener una imagen unificada del sello editorial de la UNAM y garantizar en la medida de lo posible la calidad de las publicaciones llevó a redactar las disposiciones generales a las que se sujetarán los procesos editoriales y de distribución de publicaciones de la UNAM. Y se crearon estas disposiciones y el Consejo Asesor del Patrimonio Editorial. Estas disposiciones funcionaron desde el 86 hasta el 2006, que se cambiaron. Luego en 2006, luego en el 2016 se volvieron a cambiar, 10 años después, y ahora recientemente estamos estrenando el 3 de septiembre las nuevas disposiciones en el 2018.
O sea, ustedes pueden ver también la velocidad, primero duraron 20 años, luego 10 y ahora 2, porque la tecnología está aumentando, que entonces tienen que, o sea, está creciendo, está cambiando, pues también ellos tienen que actualizar las normas de cómo es que debemos editar y qué debemos hacer. El Consejo Asesor que se creó originalmente se sustituyó por el Consejo Editorial y también en 2016 se publica el acuerdo en el que se modifica la estructura y funciones del Consejo Editorial de la UNAM. Entonces, actualmente rige la actividad editorial de la UNAM, las disposiciones generales del 2018 y el acuerdo en el que se modifica la estructura y funciones del Consejo Editorial de la UNAM. La actividad editorial se sujeta a lo dispuesto en los acuerdos internacionales, la Ley Federal de Derecho de Autor y su reglamento, la legislación universitaria, el acuerdo por el que se modifica la estructura y funciones del Consejo Editorial, los lineamientos que emite el Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas de la UNAM, las disposiciones generales y las demás que a efecto emite el Consejo Editorial de la UNAM. El Consejo Editorial de la UNAM es el cuerpo colegiado responsable de establecer las políticas y lineamientos y vigilar que se cumplan para el registro, dictamen, selección, edición, reedición, impresión, reimpresión, difusión, promoción, almacenamiento, preservación, distribución, comercialización, canje y donación de las publicaciones universitarias y para la observancia de los derechos de autor. Es decir, el Consejo Editorial se ocupa de todo lo relacionado con las publicaciones en la UNAM. Y el objetivo de las disposiciones es establecer la normatividad para estas actividades, o sea, para las mismas: registro, dictamen, selección, edición, publicación, reimpresión, en fin, todas. O sea, entonces, las disposiciones son las que van a regir sobre cómo va a trabajar el Consejo Editorial. Y el Consejo Editorial se va a ocupar de que se cumplan las disposiciones. Ahora, ¿quién conforma el Consejo Editorial? En las disposiciones del 2016 decía específicamente el rector, quien fungirá como presidente, el secretario general. Ahora en las del 18 dice la rectoría con sus representantes. O sea, como que cambió de personas a instituciones, pero realmente, pues no sé, supongo que porque si ya realmente, bueno, no sé bien, o sea, como que sí pensé como que por qué ahora es la secretaría. Supongo que si el secretario está enfermo, bueno, es la secretaría. Tal vez es una cosa de género, ¿no? Que no sea rector o rectora. Pero, por ejemplo, antes decía la abogada general, porque pues era mujer, y ahora dice la oficina del abogado general. Porque pueden ser hombre y mujer. No, yo más bien creo que es para que no sea la persona, sino puedan mandar, porque si no nunca se van a juntar, pues todas esas personalidades. ¿A qué horas? Bueno, entonces como ven, el secretario, el rector, el coordinador de humanidades, el coordinador de la investigación científica, el director general de planeación, el director de publicaciones y fomento editorial, un representante académico designado por el Consejo Académico del Bachillerato y 2 académicos designados por el rector. Entonces, bueno, más o menos sigue lo mismo, pero cambiando para la realización de sus funciones. El Consejo Editorial de la UNAM también dice que se podrá apoyar en una comisión colegiada integrada por los representantes de las entidades académicas y dependencias universitarias editoras. Entonces, ¿qué dicen las disposiciones de cómo deben hacerse los libros? Bueno, dicen que en la portada, cubierta o primera de forros, debe de venir el título de la obra, el nombre del autor, autores o compiladores. Se incluirá de preferencia en esta parte el sello editorial, es decir, el escudo de la UNAM. En el caso de que el escudo de la UNAM no sea incluido en esta parte, será incorporado en la cuarta de follos.
Se podrá agregar, si lo permite el diseño de cubierta, el logotipo o escudo de la entidad académica o dependencias universitarias o de los coeditores. En la cuarta de forros se colocará un texto alusivo a la obra, el código de barras. En el lomo, si el grosor lo permite, se podrá incluir el título de la obra, el nombre del autor y el escudo de la UNAM. Yo les recomiendo que si tienen menos de 6 milímetros no pongan el escudo de la UNAM, aunque quepa, porque realmente casi no se ve. Bueno, después tenemos las preliminares. Las preliminares son las páginas anteriores a que realmente empieza como el texto del libro, ¿no? Entonces tenemos primero una página de cortesía, que es una página en blanco que lleva los libros. La UNAM prefiere que se ponga, pero a veces el cierre a pliegos hace que tengamos que prescindir de ella, pero bueno, si se puede, debe de haber una página de cortesía, ¿ya? Una anteportadilla donde va a venir el título de la obra, después la frente portadilla donde viene el nombre de la dependencia editora y de la serie, colección o especialidad académica. Si el diseño lo requiere, estos datos podrán incluirse en la página 2. En la portadilla, que esa es la página, por ejemplo, que tenemos adelante, o del lado derecho, tenemos el título completo del libro, el subtítulo, nombre del autor, autores o compiladores, el escudo de la UNAM con la leyenda Universidad Nacional Autónoma de México y en su caso de los coeditores, lugar y año de la edición. Se incluirá cuando corresponda el nombre de la obra completa a la que pertenezca el libro, el nombre de los autores secundarios que hayan realizado la edición, coordinación, selección, presentación, prólogo, introducción, estudio, traducción, versiones, notas, o sea, todos los autores tienen que aparecer, o sea, todos los colaboradores deben de aparecer en esta página. Después tenemos la página legal. En la página legal debe de venir la catalogación en la fuente. Según el modelo utilizado por la Dirección General de Bibliotecas, que incluirá el registro Libro UNAM, por lo cual hay que solicitar el servicio de catalogación a la DGB. También tiene que decir qué número de edición es y en su caso el de reimpresión, mes y año de edición, las siglas D.R. y el símbolo de copyright precediendo el año de la edición y la leyenda Universidad Nacional Autónoma de México con su domicilio, la entidad académica o dependencia universitaria editora, dato al que podrá agregar su domicilio o su domicilio electrónico, el ISBN de la edición y en su caso de la obra completa, de la colección a la que pertenece y de cada coeditor que lo proporcione. La leyenda, esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. La leyenda, prohibida la reproducción total o parcial para cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales. Y por último, la leyenda, impreso y hecho en México. En su caso se consignarán los cotitulares de los derechos patrimoniales si hubiese antecedentes editoriales de la obra, es decir, cuando es una obra hecha, es una traducción, por ejemplo, entonces también hay que incluir en esta página legal el título original de la obra, quién fue el editor, en qué año se editó, y bueno, los créditos de diseño de colección, ilustración, diseño de forros, etc. Entonces, bueno, toda esta información es muy importante que se incluya en la página legal. Esto facilita la catalogación en bibliotecas, el que se encuentre los libros en las bases de datos, que los que están catalogando la información también sepan dónde buscarla, que los autores que están buscando un libro de la edición del 2018 sepan si ese que tienen en las manos es esa la edición o es otra, en fin, si hay muchas ediciones anteriores o no, en fin, es una información
que debe de estar en las buenas prácticas. La UNAM también pide que haya un colofón. O sea, muchas editoriales ya no usan colofón, entonces fuera de México ya casi nadie lo usa, pero la UNAM dice que debe de haber un colofón en el cual se debe de imprimir, o sea, el colofón siempre va en la última página, pero bueno, y ahí se consignará el nombre completo de la obra, el nombre de la entidad académica o dependencia universitaria editora, la fecha del término de la edición, o sea, en qué mes y año se terminó de imprimir, el nombre y domicilio de los talleres donde se efectuó la impresión y el tiraje. Se incluirá el nombre del papel utilizado en interiores, su gramaje, la cartulina usada en los forros y su gramaje, la familia tipográfica y los cuerpos empleados. También se podrá consignar los créditos del responsable editorial y coordinador editorial de la publicación, corrección de estilo y diseño. Bueno, todos estos son los datos legales que la norma dice que deben de contener los libros impresos, ¿no? Ahora, las revistas. Las publicaciones periódicas universitarias en su versión impresa deberán contener el escudo de la UNAM, deberán contar con el ISSN, el cual se imprimirá en tipo de 12 puntos y deberá aparecer en el ángulo superior derecho de la portada de cada uno de los fascículos o en un lugar visible, o sea, de preferencia ahí, pero si no, pues en un lugar visible. Deberá tener en la cuarta de forros el nombre de la dependencia editora y el lugar de edición, el nombre de él o los editores responsables y datos de contacto. No, perdón. En la cuarta de forros debe de venir el índice, ¿no? A veces, igual que en los libros, se pone el logotipo de la dependencia, el del coeditor y también lo de la Universidad Nacional Autónoma de México y el nombre de la dependencia, ¿no? Dice, no dice en dónde, pero bueno, habla que normalmente se usa en la segunda y la tercera de forros. Ahí debe de venir el nombre de la dependencia editora y lugar de la edición, el nombre de o de los editores responsables y datos de contacto, la mención del cuerpo editorial, que era un poco lo que estábamos diciendo, quién es el consejo editorial, el responsable editorial, la descripción, objetivo y alcance en español y en inglés, la declaración de normas éticas y malas prácticas, la mención de la periodicidad, la tabla de contenidos, normas editoriales e instrucciones para los autores en español e inglés, servicios de información en los que se encuentran incluidas, mención del no compromiso con la opinión de los autores, mención de la autorización o prohibición para la reproducción de los artículos, incluir en cada artículo el resumen y el abstract, y el precio de venta por ejemplar, reciente, atrasado y por suscripciones. Las revistas arbitradas deberán especificar además el sistema de arbitraje, la fecha de recepción y aceptación de cada uno de los artículos. Y preferentemente el título del artículo en español y en inglés, las palabras clave en español y en inglés, identificación de los autores y su afiliación, membrete bibliográfico con al menos el título del artículo y la numeración de la revista, volumen, número, periodo que cubre, normas para la elaboración de citas y referencias bibliográficas. O sea, la verdad es que piden muchísima información, sobre todo toda la primera parte que vimos, por ejemplo, las normas para los autores, el código de ética. Esto para la versión impresa es muchísima información para 2 páginas que tenemos, o sea, la segunda y la tercera de forros. Entonces, ahí, bueno, en la versión electrónica, pues sí, puedes poner un link y te abre toda esta información. Entonces, pero bueno, básicamente hay que poner el membrete, el ISSN, el editor responsable, el comité editorial. Entonces, y ya ciertas especificaciones más se puede aludir a la página del instituto, de la revista, de la casa editora, donde se diga, bueno, cómo debe de mandar a lo mejor el original del autor, ¿no? O lo de
revisión por pares las especificaciones. Entonces, las revistas electrónicas además deben publicar en cualquiera de los siguientes formatos: en PDF, en HTML, XML o EPUB. Los sitios web en donde residen las publicaciones periódicas universitarias deben incluir el escudo de la UNAM. A los contenidos se les deberá asignar un identificador de objetos digitales institucional, es decir, un DOI, el DOI institucional, es decir, el DOI de la UNAM, ¿no? O sea, hay revistas que tienen su DOI que ellos lo sacaron directamente en Crossref, pero es una buena práctica cambiar al DOI de la universidad, que va a tener que los primeros números es la identificación de la UNAM, después es el ISSN de la revista, después es el nombre de la institución, CISAN, y luego el volumen, número, año y páginas, ¿no? Entonces todo eso corresponde al DOI, pero bueno, es bueno que cambiaran las que no lo tengan al DOI institucional. Deben incluir en un lugar visible el cintillo legal según las indicaciones proporcionadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. La información contenida en el cintillo legal debe mantenerse actualizada. Debe contener los metadatos descriptivos de la obra en el encabezado del código de acuerdo con el estándar de Dublin Core Metadata, y los créditos de diseño, ilustración, multimedios, diseño de arte, programación, digitalización, etc. Entonces, esta es la información que deben de tener las publicaciones digitales en cuanto a la normatividad de la UNAM. Gracias. A continuación, presentamos a Ena Lastra con la ponencia El dictamen en el subsistema de humanidades de la UNAM. Ena Lastra trabaja actualmente en el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas, estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y desde 1978 se dedica a las labores editoriales. En 1991 comenzó a trabajar en la UNAM, donde fue jefa de publicaciones en el Instituto de Investigaciones Estéticas de 1993 a 2007 y en el Instituto de Investigaciones Históricas de 2007 a 2014. Preocupada siempre por la profesionalización de los editores universitarios y por todos los problemas relativos a la producción de revistas y libros académicos, desde su fundación en el año 2000 ha sido coorganizadora de las 14 reuniones del taller de procesos editoriales de la UNAM. Buenos días. Primero que nada quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos esta mañana en esta sección denominada Buenas Prácticas en la edición de las Ciencias Sociales y las Humanidades, que es parte de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Agradezco a los organizadores, especialmente a Astrid Velasco, por su invitación a participar en esta mesa. Me disculpo por la voz. Pero bueno, a pesar de lo que dice Silvia, yo hablaré tan solo del dictamen de los libros en la UNAM, porque pensé, ellos hablarán del dictamen de las revistas. Bueno, entonces, les debemos la ponencia del dictamen de las revistas. Bueno, el dictamen se encuentra en el centro del proceso editorial de los textos académicos, y aquí sí de las revistas y de los libros. Ya se trata de un artículo o de un libro, deberá estar dictaminado antes de comenzar el proceso editorial, de cualquier manera que se vaya a publicar en cualquier soporte. Los contenidos de los libros que vemos en las librerías, pues, pero no debemos pensar que solo los textos académicos se dictaminan. Los contenidos de todos los libros que vemos en las librerías, en las revistas, en los periódicos que compramos, en los kioscos, ya han sido dictaminados de una manera u otra.
Hasta hace 25 años podría haber dicho que toda publicación había sido sometida a un dictamen, pero hoy, después del advenimiento de Internet, ya no podemos decir tal cosa. Ahora sí, literalmente, puede publicarse cualquier cosa que se le ocurra a uno. Pero aquí no hablaré de ese tipo de publicación, de la que puede subirse a la red sin mayor problema. Voy a citar a un médico muy famoso que trabaja en los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, que se llama Neil Young, que dice: publicar es, o sea, esto va para los investigadores, si alguno hay aquí, publicar es la expresión de nuestro trabajo. Una gran idea, una conversación o una carta, aún viniendo de la persona más brillante del mundo, no cuenta para nada a menos que haya sido publicado. A nosotros nos interesa, pues, estas publicaciones que han sido no solo dictaminadas, sino dictaminadas de cierta manera. Para determinar el corpus de lo que es el subsistema de humanidades, las dependencias de la UNAM, de las cuales hablaré, o sea, hablaré solo del subsistema de humanidades, quiero definir qué cosa es el subsistema de humanidades. En la página de la Coordinación de Humanidades se define el subsistema como el área de la UNAM destinada específicamente a crear conocimiento en humanidades y ciencias sociales. Este subsistema está integrado por un conjunto de 26 entidades universitarias, que son 11 institutos, 7 centros, 2 unidades de investigación y 6 programas universitarios. El 13 de junio de este año, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM se celebró el taller sobre el dictamen académico, organizado por el Taller de Procesos Editoriales de la UNAM. Se invitó a todos los jefes de los departamentos editoriales del subsistema y asistieron a esta reunión representantes de 16 dependencias de la UNAM y un representante de la UAM Xochimilco, con el propósito de averiguar la manera en que cada uno lidiaba con los dictámenes a que debe someterse cada título de libro que se edita. Bueno, estos fueron las entidades que participaron en este taller. Para hacer fluida y rápida la discusión que tuvo lugar ese día, enviamos anticipadamente una serie de preguntas a los encargados de los departamentos de publicaciones. Esta es la lista de preguntas. El centro de la discusión siempre fueron los dictámenes académicos, los formatos de solicitud de dictamen y los asuntos relativos a la gestión de los dictámenes. Para empezar, todas las entidades que vimos ahí que participaron en este taller tienen comités editoriales. En su mayoría está formado por el director de la entidad y por un número par de miembros de la propia comunidad académica, que puede ser desde 2 hasta 6 académicos, aunque tal vez esto cambiará dentro de poco, ya que en las nuevas disposiciones generales para la actividad editorial y de distribución de la UNAM publicadas recientemente, como ya comentó Carolina, se propone que haya miembros externos a la entidad universitaria y miembros externos a la propia universidad. Esta práctica, de hecho, ya se da en varias de las entidades del subsistema. Los comités editoriales son los encargados de recibir los manuscritos propuestos para publicación. Son los encargados de determinar la pertinencia de que un manuscrito se dictamine o no, de juzgar si el título puede ser parte del catálogo de la dependencia, si el autor tiene las credenciales que justifiquen que se inicie todo el proceso de evaluación, que puede ser largo y tortuoso. También en los comités editoriales se estudia y se decide quiénes serán los dictaminadores o árbitros del manuscrito en cuestión. Por último, mencionaré que los comités editoriales del subsistema de humanidades por lo general participan con voz, pero sin voto,
los secretarios académicos, los secretarios técnicos y los jefes de publicaciones. De las entidades participantes, todos practican el dictamen por pares y doble ciego. La mayoría tienen 2 dictaminadores externos, excepto investigaciones estéticas que mantiene un dictaminador interno. Caso aparte es la Dirección General de Publicaciones, que en la mayoría de los casos acepta como válidos los dictámenes de las entidades coeditoras, que por lo general son de la propia UNAM o de las instituciones académicas externas. En el caso de que tengan que iniciar un proceso de dictamen, todos sus dictaminadores son externos, ya que la Dirección General no cuenta con maestros o investigadores en su planta. Otro caso peculiar es el programa editorial de la Coordinación de Humanidades, la cual publica colecciones tan emblemáticas como la Biblioteca Escritora Electromanura Mexicana, nuestros clásicos, Biblioteca del Estudiante Universitario, y etc. Cada publicación, cada colección de estas tiene un comité editorial que decide los títulos que habrán de publicarse. O sea, cada colección tiene un comité específico. Con respecto a las memorias de coloquios o simposia, la mayoría de las entidades del subsistema las dictamina de nuevo, o a pesar de que cada ponencia haya sido ya dictaminada por el comité científico de la reunión. En ciertas ocasiones se eliminan del título el número y el nombre del coloquio con el fin de conseguir un ISBN, porque el Instituto Nacional del Derecho de Autor no concede ISBN a estas compilaciones. Con respecto a los tiempos de dictamen, ninguna entidad ha logrado resolverlo. La Dirección General de Publicaciones y el Instituto de Investigaciones Estéticas tratan de reducir el tiempo mediante retribución económica, sobre todo cuando el libro es muy extenso, pero según los resultados que vimos en el taller, a pesar de este pago, el tiempo no se reduce. Al momento de asignar un libro a un dictaminador debe tenerse en cuenta el tamaño del manuscrito. No es lo mismo leer con fines de dictamen 10 o 30 cuartillas de un artículo que leer 300 cuartillas y en algunos casos hasta 1000 cuando se trata de un libro. Habría que agregar, además de la lectura, el análisis de los cuadros, de los mapas, de las ilustraciones que según el caso pueden acompañar una publicación. Hay además de este dictamen que llamaremos el dictamen académico, otro que llamamos el dictamen o revisión técnica. Y esto atañe especialmente a los departamentos de publicaciones, pues de la forma en que se reciben los originales depende la buena marcha del proceso editorial. De las entidades que participaron en el taller, algunas no tienen este tipo de dictamen. Si este dictamen no se hace y el autor no subsana las carencias y a lo largo del proceso editorial el corrector se irá tropezando con el descuido en el llamado aparato crítico, sobre todo. Por una parte tenemos la falta de datos y por la otra la imprecisión en las bibliografías y en las notas al pie o en las referencias. El corrector también deberá lidiar con la falta de uniformidad con que se toparán con los nombres de los autores, de los personajes o de los títulos citados. Asimismo, los diseñadores se toparán con imágenes que no pueden usarse en un impreso porque no tienen la definición adecuada, la resolución, o lo que sea. También puede ser datos que sea muy difícil de convertir, o sea, no presentan los datos de manera que sea fácil y expedito convertirlos en cuadros o en gráficas cuando es necesario. En suma, hay una serie de recomendaciones que el autor fácilmente podría subsanar siguiendo los manuales de entrega de originales que todos los departamentos del subsistema tienen. Seguir concienzudamente estos lineamientos de entrega de originales es una recomendación que los jefes de los departamentos
de publicaciones podrían hacer a sus comités editoriales para que el proceso sea más fluido, limpio y rápido. En general, todas las entidades tienen formatos de dictamen o guías para entregar a los dictaminadores, ¿no? Y todos estos formatos tienen como los puntos más importantes la pertinencia del texto y la originalidad. Es decir, si el trabajo aporta nuevos datos, si se trata de un análisis novedoso, si se utilizan fuentes primarias. Todos los formatos incluyen preguntas adecuadas con respecto a la especialidad del instituto, centro o programa. En los formatos se cuestiona la conveniencia del título y la extensión del texto. Hay entidades que consideran que solo debe proponerse al dictaminador una especie de guía, o sea, no dar tantas instrucciones, ¿no? También se informa que el texto se aceptará si y solo si se realizan las correcciones que el dictaminador solicite. Aquí recomendaríamos que hay que plantearse la vigencia académica, la actualidad de los textos, no solo de la bibliografía, sino de la investigación. Si la investigación es actual, si hay otras semejantes en otras lenguas, como plantea el formato del Centro de Investigaciones de América del Norte. En el caso de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, que fue otro de los participantes, tal vez por tratarse de una escuela, su formato de dictamen pregunta explícitamente si al dictaminador a qué público considera que va dirigido ese texto. También recomendaríamos que los bibliotecarios y los departamentos de ventas y de distribución proporcionen datos a los comités editoriales para que les permitan decidir con ciertos criterios que llamemos mercadotecnia académica, la pertinencia de la edición de ciertos libros, sobre todo cuando se trata de reediciones y reimpresiones. Las estadísticas de los préstamos y ventas pueden dar señas del interés de los maestros, de los alumnos y del público general en ciertos temas, con ciertos autores, con ciertos métodos. Y siempre está la edición digital, poner a disposición de los académicos y del público general de manera gratuita las investigaciones realizadas, sobre todo con dineros públicos, hacer uso del Open Access y de todos los recursos de Internet para hacer llegar de manera expedita y permanente las investigaciones de las universidades públicas a todo el mundo. Dejando aparte a la Coordinación de Humanidades o a la Dirección de Publicaciones y a la Universidad Autónoma Metropolitana, en 8 de las 14 entidades restantes, el jefe de publicaciones es quien se hace cargo de la gestión de los dictámenes. En 2 es el secretario técnico y solo en 3 es el secretario académico quien se encarga de la gestión. Hay un instituto que tiene a un asistente editorial a cargo de los dictámenes, que es el Instituto de Geografía. En el mundo académico, el dictamen realizado por los pares, generalmente doble ciego, es una realidad cotidiana con la que las universidades e instituciones que dictan libros, productos de una investigación, deben lidiar siempre. Como todos sabemos, en edición universitaria la gestión de los dictámenes es un problema, dado que los departamentos de publicaciones son exclusivamente áreas de producción editorial que no tienen ningún poder de decisión sobre lo que se publica en la universidad. Considero que la gestión de los dictámenes no deben hacerla los departamentos de publicaciones, sino las secretarías académicas o áreas académicas especiales. Es una realidad que todo nuevo trámite implica un crecimiento de la burocracia, y eso es lo que han tratado de evitar las entidades universitarias, dando nuevas tareas al personal ya existente a partir de los años 80. Pero insisto, desde mi punto de vista, la gestión del dictamen académico es un asunto académico que deberían tramitar los especialistas de las entidades y las dependencias universitarias. Los departamentos de publicaciones, las bibliotecas y las áreas de ventas pueden y deben colaborar en el momento de decidir si es pertinente editar un título, reeditarlo o reimprimirlo.
Algunos pueden aceptar el sistema de publicación actual y el sistema de evaluación como la culminación ideal, entre comillas, de un proceso evolutivo. Según esta metáfora que llamaré darwiniana, en el siguiente paso de la evolución me pregunto si las publicaciones digitales simplificarán el esfuerzo, o sea, retomo, ¿no? En la página, en el siguiente paso de la evolución me pregunto si las publicaciones digitales simplificarán el esfuerzo que significa la repetida presentación de originales, dictamen, revisión y nuevamente presentación de los originales. Mientras tanto, tenemos que considerar el dictamen como un sistema de aprendizaje y entrenamiento que permite al investigador que escribe, sobre todo a los nuevos investigadores, aprender sobre todo a escribir, y al dictaminador ya experimentado también a ver nuevas formas, de una nueva manera los problemas de la disciplina. Acerca del futuro de la selección de las publicaciones académicas, tal vez tengamos que considerar algunas opciones que compitan con lo que es ahora el dictamen y que hagan, o tal vez que hagan que desaparezca este tipo de dictamen. Pero yo creo que en última instancia la pregunta es: ¿cómo será la universidad en el futuro? Las ediciones universitarias dependen de las universidades. Los cambios en los programas, en la investigación, en la producción académica y en las normas de contratación, entre muchas de las variables, afectarán las decisiones universitarias y las ediciones. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Si quiere alguno de ustedes participar. Mucha información. ¿Diego? Sí, es para Ina Lastra. Gracias. Me gustaría un comentario acerca de algunas recientes propuestas acerca del dictamen abierto versus el dictamen cerrado. Sabemos que el dictamen progresivo tiene dos propósitos, entre ellos el de evitar que se cuelen consideraciones de alguna personal o política, apoyos y demás entre investigadores, pero hay quien dice que el dictamen abierto de alguna manera pudiera comprometer a un dictaminador a defender con mayor ahínco sus posturas, o incluso que se genere antes de la publicación una especie de debate, una especie de intercambio de ideas que pudiera mejorar el resultado final. Bueno, creo que a lo largo de la historia del debate, el dictamen abierto ha sido el que más se ha practicado. Es decir, cuando no había el dictamen doble ciego, por ejemplo, en las revistas de la UNAM, pues era clarísimo que el editor de la revista, que antes se llamaba el director, pues era el que escogía y el que decidía qué se publicaba o no. Y eso no era obstáculo para que hubiera problemas, porque a veces un pleito entre el director y un investigador hacía que ese investigador no pudiera, o ese maestro no pudiera publicar en esa revista, porque a ojos vistas el director estaba en su contra. Ahora, hay revistas, por ejemplo, hasta hace poco, por la Estudios de Cultura Náhuatl, por ejemplo, que fue fundada y dirigida durante 50 años por Miguel Portilla. Es una revista que no tenía dinero del CONACYT, ni era una revista que mandara a arbitrar nada de eso. El comité editorial y el director decidían qué es lo que se publicaba, y pues todo el mundo sabía eso. Y bueno, yo creo que en cuanto un humano deba tomar una decisión, se sepa un nombre o no, pues al lugar
probablemente una mezquindad. Eso no se puede evitar. Cuando alguien quiere obstaculizar alguna cosa, lo hará, porque no se puede evitar eso. Yo creo que es la condición humana, pero también está la otra parte, la buena fe, las ganas de ayudar, las ganas de prosperar, de que la disciplina avance, de alegrarse, de que haya nuevos métodos, encontrar nuevas fuentes, no sé. Sí, allá atrás. Buenos días. La pregunta que voy a plantear, no sé la verdad quién me puede responder, o tal vez se pueden sentir aludidos todos, porque en cierta medida lo han mencionado, y es el hecho de la evaluación por pares. Yo no sé qué tan efectivo puede ser, pero veo que lo remiten tanto a nivel interno, dentro de la universidad, dentro de las publicaciones que puedan hacer algunas dependencias, hablan de una evaluación de pares, y también lo han mencionado a nivel internacional. Pero si están hablando de los problemas que hay a veces, mañas que pueden haber también en las publicaciones internas, en los dictámenes para las mismas revistas, yo no sé qué tanta influencia puede haber de los pares, o sea, cómo se ve esa dinámica cuando se pueda hablar de una evaluación de pares, si estamos hablando ya de una cuestión externa. Entonces, si podrían tal vez un poco aterrizar en qué consiste este término o cómo es que se da esa dinámica. Bueno, yo quisiera aquí poner el ejemplo de las ciencias exactas, que, o sea, si vemos el dictamen como, es decir, cuando uno manda un texto a dictaminar y regresa y le dicen, tienes que hacer esto, buscar esto, lo primero que pasa es que el narcisismo personal está herido. Lo primero es que dices, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué es esto? ¿Por qué si mi texto es perfecto? ¿No? Es la primera parte. La segunda etapa, digamos, es reflexionar y decir, caray, si hago todo esto, mi texto puede mejorar. Esa, creo yo, es una de las funciones importantes de la evaluación por pares. El refinamiento del texto, la mejoría del texto. Es decir, si uno contiene su narcisismo y dice, haré los cambios, los haré, sobre todo cuando son jóvenes investigadores, ¿no? Haré el cambio, lo modificaré, lo volveré a enviar y a ver si me lo publica esa revista tan importante. Y luego también pensar, si la revista importante no me lo publica, que me lo publique la de segunda importancia. Ahora, las ciencias exactas, con este sistema de evaluación por pares, que puede ser que un astrónomo mexicano sea evaluado por un astrónomo chino, japonés, o de Singapur, o de Londres, eso hace que, primero que nada, que el conocimiento sea algo mundial. O sea, no, bueno, además ellos tienen la ventaja de que todos publican en inglés y todos tienen una lengua franca para transmitir los conocimientos y los avances. Yo creo que ese sistema que se ha usado y se ha, digamos, potenciado después de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho que las ciencias exactas avancen muchísimo. Sí, atrás. Creo que es la última, nada más. Vamos a tener un descanso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Magali Martínez, yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México y soy miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Profesionales de Televisión. En particular, compartimos mucho el tema de la mesa sobre buenas prácticas en el sentido de cómo estamos entendiendo ese término y cómo vamos a transitar hacia allá. Si empezamos con un proceso de homogeneizar y normalizar, y después cómo eso que hacemos o que hacen ustedes bien en las instancias que les corresponde puede permear a que en el medio editorial logremos tener esas buenas prácticas, que finalmente fue lo que platicaron en la mesa. No sé si podría alguna reflexión al respecto.
¿nada? Creo que no quedó muy clara la pregunta. O sea, ¿cómo esto permea más allá de la academia? Sí, ¿cómo podríamos pasar de, digamos, estas buenas intenciones de tener prácticas adecuadas en los procesos editoriales a algo un poco más metódico, más esquematizado, que pudiera permear a todos los demás? Voy a tratar de responder un poquito desde mi experiencia. Yo estoy como jefa del departamento editorial del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Anteriormente tuve la oportunidad de trabajar en la dirección de publicaciones del INA. Y algo que pude ver yo del ámbito académico editorial es que siempre estamos carentes de algo. Siempre hay, por ejemplo, el departamento editorial que está trabajando en su manual de criterios editoriales, ¿no? Yo preguntaba en otras instancias académicas, ¿ustedes tienen un manual de criterios editoriales? No, lo estamos preparando, siempre es algo en preparación, ¿no? Un pendiente. Y además, con la carga laboral del día a día, se va postergando y postergando. Yo creo que una manera de ir expandiendo esto es como lo que estamos haciendo ahorita, vinculándonos. Qué bueno que nos visitan de otras universidades que también tienen programas editoriales fuertes en desarrollo y que simplemente el intercambio de información de, oye, ustedes cómo hacen sus dictámenes, ustedes cómo están manejando el ámbito tecnológico, qué tanto avance tienen en sus repositorios, todo ese tipo de intercambio nos fortalece muchísimo. Yo creo que esta es una excelente iniciativa ahorita en el ámbito de las ciencias sociales, que están un poco relegadas, porque siempre son las ciencias duras las que tienen como prioridad, ¿no? Nos faltaba hacer algo así. Aquí en el CISAN tuvieron esta iniciativa maravillosa ahora de hablar de buenas prácticas en el ámbito editorial de las ciencias y las humanidades. Siempre tenemos mucho inventando. Bueno, yo le quería contestar que simplemente hay que hacerlo, o sea, porque siempre estamos con la teoría. Bueno, aquí estoy de metiche. Tú eres la organizadora, o sea que... Pero bueno, o sea, las buenas prácticas es una vez que uno conoce algo, hay que hacerlo, o sea, hay que ponerlo en práctica, y lo que nos fortalece, más que nos sirva para ejecutarlo, es relacionarnos y profesionalizarnos. Pero una vez que sucede eso, es ponerlo en práctica, y a veces no tenemos los recursos, no tenemos la gente, ¿no? Entonces hay que tener mucha creatividad para ver cómo lo hacemos, porque lo que tenemos en general los departamentos editoriales de las universidades son pocos recursos, o sea, poco dinero, poco personal. Entonces, bueno, hay que ver si vamos formando gente y hacemos programas de servicio social, hay que hacer listas de verificación, hay que tener herramientas para tener control sobre las publicaciones, hay que apegarnos a las normatividades, o sea, esas están ya ahí dadas, ya sea por las universidades o la Ley Federal de Derechos de Autor, todas las normatividades existentes de comercialización, entonces es profesionalizarnos, hacer redes como ya dijeron y hacerlo, nada más. Pero gracias. Creo que dejamos ahorita para que tomemos un receso de 15 minutos antes de la segunda mesa. Muchas gracias a todos por estar aquí.